Muy buen día. El siguiente tema de esta semana es el tema del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. Bien, lo primero que va a pasar aquí es que va a haber una serie de oraciones en las cuales ustedes tienen que transformar esa oración a un lenguaje matemático, representarlo de una forma matemática, ¿bien? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, estas oraciones que tenemos aquí, las vamos a transformar al lenguaje algebraico. Bien, entonces, la primera dice el doble de un número. Ok, cuando nosotros decimos el doble de un número, por decir el doble de 5, pues 10. ¿Y cómo hicimos eso? Pues multiplicamos ese número por 2, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del doble de un número, vamos a poner 2, porque estamos diciendo que es el doble que multiplica un número. Pero en este caso, como el número puede ser cualquiera, lo vamos a representar con la letra X. Entonces sería 2X. Y aquí ponemos el doble de un número que no conocemos, que puede ser cualquiera, 1, 2, 3, 5, 1000, etc. Bien, ahora dice, el triple de un número. Es muy similar al caso anterior. Entonces el triple, por ejemplo, si decimos el triple de 10, pues es 30, porque multiplicamos 3 por 10, por ese número, ¿no? Entonces, si es el triple, es el número 3. Entonces, 3, el triple de un número, y ese número puede ser cualquiera. Entonces, en este caso lo vamos a representar con la letra X. Y listo, el triple de un número. ¿Sí? Pasamos al siguiente. La mitad de un número. Ok, cuando decimos la mitad, por ejemplo, la mitad de 100, ¿cuál es? 50, ¿no? ¿Y qué fue lo que hiciste para sacarlo? Lo dividiste entre 2. O sea, el 100 lo dividiste entre 2 para que ya te diera el resultado de 50. Entonces, es la mitad de un número. Como ese número no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a representar? Con la letra X. Entonces va a ser ese número entre 2, porque es la mitad. Y la mitad se representa con el número 2. Entonces, la mitad de un número. Si fuera la tercera parte de un número, pues lo representaríamos con el 3, la cuarta parte con el 4, la quinta parte, la sexta parte, así sucesivamente. ¿Bien? El siguiente problema es la cuarta parte de un número menos 2. Ok. ¿Y qué dijimos ahorita? La mitad se representa con el número 2. La tercera parte con el 3, la cuarta con el 4, la quinta con el 5 y así nos vamos. Entonces, si es la cuarta parte de un número, entonces ese número lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 4, que es la cuarta parte. ¿Y a eso qué le vamos a hacer? Le vamos a restar 2, porque menos significa resta, entonces menos 2. Y esa sería la respuesta. Bien, ahora dice, un número más su mitad. Hay que tener mucho cuidado aquí. Bien, un número, pues un número cual sea. ¿Y cómo vamos a representar ese número cual sea? Con la letra X. Muy bien, X. Un número más su mitad. Y pues es la mitad de ese número. ¿Y cómo representamos la mitad de un número? Con X entre 2. Entonces, a eso le vamos a sumar X entre 2. Muy bien. Pasamos al que sigue. El triple de un número más el mismo número. Ok. El triple de un número, de hecho lo resolvimos aquí arriba, es 3 veces el mismo número. Entonces, 3 por el número. Entonces, 3x más el mismo número. O sea, el mismo número solito. En este caso, ¿cuál es el número? X. Porque como no lo conocemos, lo estamos representando con esa variable. ¿Sí? Bien, entonces, esto sería lo que nos vamos a encontrar por parte de este tema. Aunque también nos podemos encontrar con situaciones ya más precisas. ¿Cómo más precisas? Pues tipo como problema, ya más tipo de la vida real. Por ejemplo, el costo de una revista más 8 pesos. Entonces,
El costo de la revista, como no lo conocemos, lo vamos a representar con la letra X. Muy bien. X. Y a ese costo le vamos a sumar, porque dice más 8 pesos, le vamos a sumar 8. Y esa sería la respuesta. Bien. Lo que tenemos que hacer es ir desglosando poco a poco la oración que nos está dando. Ya un último ejercicio por parte del lenguaje común algebraico sería el costo de un pantalón menos el 40%. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, el costo de un pantalón no lo conocemos, entonces lo vamos a representar con la letra X. Menos el 40%. Ok, aquí me faltó poner, porque tiene que ser lo más explícito posible la oración. Menos el 40% del costo. Entonces, va a ser 40% de este mismo costo del pantalón. Entonces, a eso le vamos a restar el 40% de este costo. ¿Y el costo cómo se representa? Con la letra X. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy bien. Cuando estamos hablando de porcentajes, vamos a poner el número, en este caso 40, y al final de ese número le vamos a poner un punto decimal. ¿Cuál sea el número? En este caso, como es 40, pero puede ser el 5, 10, 20, vamos a hacerle con otros números. Entonces, ponemos un punto decimal al final y vamos a recorrer 2 veces a la izquierda ese decimal. Bien, sería 1, 2. Y aquí ponemos el punto. ¿Cuánto nos dio? Punto 40. Entonces, le vamos a restar menos punto 40 X. ¿Por qué? Porque le restamos el 40% que representa este punto 40 del costo. ¿Y cuál es ese costo? Pues X. Aquí lo representamos. Vamos a hacer otro problema muy similar. Le vamos a poner el 15%. Entonces, el costo de un pantalón, pues en este caso va a ser X porque no lo conocemos, menos el 15%, ya vimos que vamos a hacer al 15, vamos a recorrer 2 veces a la izquierda, hacia acá, el punto decimal que le vamos a poner al final, entonces sería 1, 2, y como es punto 15, X, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando ese número es solo? Por ejemplo, que se le va a restar el 6%. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es, voy a borrar esta parte también, el costo de un pantalón que lo vamos a representar con X menos el 6% del costo. Entonces ese 6 le vamos a poner un punto decimal al final, vamos a recorrer ese punto 2 veces a la izquierda hacia acá, entonces vamos 1, 2, ponemos el punto. ¿Y qué va a pasar con ese espacio vacío? O los espacios vacíos que tengamos lo vamos a rellenar con ceros. Entonces ya nos quedó 0.06. Entonces a eso le vamos a restar 0.06x. Bien. Entonces, ya teniendo como base esto, va a haber otros casos, vamos a hacer nada más 2 casos, en el que tengamos, por decir, 3x y x menos 2. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer ahora es lo contrario. Nos están dando el lenguaje algebraico o matemático y lo tenemos que transformar al lenguaje común, es decir, toda esa oración. Y pues ya sabemos que 3x se está multiplicando, entonces es el triple de un número. ¿Por qué? Porque el número se representa con la letra X y se está multiplicando por 3. Entonces, el triple de un número. Es lo contrario de lo que estábamos haciendo hace unos momentos, ¿no? Que teníamos la oración y hacíamos esto, el lenguaje algebraico. Pero ahora no, ahora es el lenguaje algebraico en lenguaje común. ¿Y esto qué significa? A un número le estoy restando 2.
Pues así exactamente como lo dijimos. Un número menos 2. Y pues sería todo por este tema. Hay que resolver las actividades correspondientes.